comiendo el espíritu del homosexualismo y lesbianismo. Lo está comiendo, porque ese mismo espíritu es el que lleva al aborto. El mismo. Ustedes saben por qué hay un paralelo entre el que vive en unión libre y el homosexual. Porque el que vive en unión, el que fornica, el fornicador no tiene intención de tener hijos. El que fornica. Si usted sale en una aventura, se va para un bar y conoce a alguien y se acuesta con esa persona, usted no tenía ninguna intención de tener un hijo con esa persona. Usted estaba disfrutando su vida sexual. Y si aparece embarazada esa persona por esa aventura, ¿cuál es el primer pensamiento que usted tiene? Abortar el niño, porque ese niño no tenía por qué venir. Entonces, ¿quién promueve la fornicación? El demonio, porque a través de la fornicación llega la muerte, el asesinato, porque se mata el bebé. Porque ese bebé no tenía por qué nacer. Y si nace el bebé, nace como rechazado, porque la mamá no lo quería tener. Y si de repente la convencieron que tenga ese niño, que esto, que no lo mate, de todas maneras el niño viene rechazado. Y por eso tenemos millones de seres humanos rechazados desde el vientre de la mamá. Obviamente que en matrimonios que aparentemente son muy sanos, las mamás vanidosas rechazan a los niños en el vientre. O porque ya tienen conflictos con su esposo y no lo quieren, tampoco quieren tener más hijos de él. Entonces rechazan el niño en el vientre. Y nace un niño rechazado con problemas emocionales y vacíos afectivos que no los llena sino la misericordia de Dios. Por esa razón, el homosexualismo es un paralelo a la fornicación. Porque el homosexualismo es una forma de defensa propia de un organismo degenerado que no quiere participar en la procreación, porque no es parte de los hijos de Dios, sino que se quiere separar para disfrutar su naturaleza humana. Fíjense ustedes que la única excusa que hay para ser homosexual es porque yo quiero disfrutar mi sexualidad, así sea una sexualidad torcida. Es la única. ¿Cuál otra explicación le da? ¿Por qué razón usted va a ejecutar un acto homosexual? Porque usted quiere disfrutar su homosexualidad, aunque es una homosexualidad torcida que no es natural, pero usted la quiere disfrutar. Entonces, ¿qué está haciendo? Se está disfrutando a sí mismo, porque usted está, a pesar de la abominación, la transgresión que está cometiendo contra Dios, la naturaleza humana y su propio prójimo, usted lo hace para disfrutarlo, Entonces, ahí viene la separación completa de Dios. Primero, se convierte usted en la tentación, el horror y la contaminación, la perversión de los niños. Porque los niños, cuando empiezan a crecer y necesitan llevarse una identidad como seres humanos y se enfrentan a la presencia de un homosexual, tienen que tomar decisiones los niños. Y hay niños que de repente no son muy fuertes porque vienen de hogares bien débiles, hogares confusos donde no hay fe, no hay doctrina, no hay nada. Y esos niños de repente toman la decisión equivocada por el homosexual que les propuso la decisión al frente. Y no porque el homosexual siquiera habló, sino por ser homosexual y estar parado al frente del niño. Solo por eso ya se convirtió en un testimonio de abominación. Entonces no solamente está cometiendo un acto de abominación consigo mismo, sino que también está provocando e invitando a los niños a que hagan lo mismo que él hizo. Entonces imagínense toda la secuela y la cantidad de almas que lleva enredadas en sus decisiones. De la misma manera que un matrimonio obediente a Dios inspira en la iglesia a los jóvenes a casarse porque ven en ese matrimonio algo hermoso, algo lindo y quieren tener un hogar como ese. Ese es un ejemplo bueno de Dios, el que nos llama el Señor a presentar a nuestra iglesia. De la misma manera, un homosexual presenta la oscuridad, el vicio, la degeneración que se puede llevar encadenado a un niño a los infiernos después si sigue ese mismo camino. Entonces, hay que tener en cuenta que nosotros no podemos de ninguna manera aceptar esto, en ninguna manera. Y si lo aceptamos, estamos aceptando algo que va a corromper las almas, algo que va a destruir al hombre, algo que va a pervertir la sociedad. ¿Ustedes se pueden imaginar un matrimonio de homosexuales adoptando niños? ¿Ustedes pueden imaginar eso, el horror de esto? Eso está por encima de todo desastre y horror. Por encima de todo. Estas personas están malditas, seguro, completamente malditas, porque ellos escogieron eso. Y además, con toda soberbia y terquedad, se presentan ante la humanidad como algo normal. Y hay gente tan absurdamente ignorante espiritualmente que los acepta así. Y mire,
Uno no puede discriminar a esa gente, ni puede atacarlos ni perseguirlos, pero no puede aceptar su comportamiento. Jamás lo puede aceptar, de ninguna manera. Porque eso sería como usted aceptar que Tiro Fijo sea lo que él es. Pobrecito Tiro Fijo, a lo mejor lo abusaron cuando niño, ¿cierto? No, ¿cómo va a aceptar usted eso? Entonces uno no puede decir, pobrecito ese niño, de pronto lo violó el papá cuando era chiquito. No, porque miren lo que pasa. Pase lo que pase en su vida, ¿cuántas mujeres han sido violadas en la calle? ¿Y eso las hizo prostitutas? No, vivieron un trauma horrible, les pasó una cosa horrible, pero siguieron siendo mujeres buenas, a pesar de haber sido violadas. Por esa razón, nadie tiene excusa para convertirse en una piltrafa humana, en una abominación y en un vicioso por el hecho de que a mí me abusaron cuando niño, a mí no sé qué, mi papá me mostraba películas pornográficas, no sé qué, aquí veía esto, aquí veía. Nunca hay excusa para el pecado. Es verdad que las malas influencias nos llevan a nosotros a pecar, y las personas que nos influencian mal son los más responsables de nuestro pecado. Pero es verdad también que si yo tengo la responsabilidad cristiana de ser un bautizado y he recibido la Eucaristía, yo tengo el conocimiento pleno de que no debo ejecutar estas acciones. Y esa es la verdad. Si yo fuera una persona que no tengo los dones que Dios me dio a través de los sacramentos que fueron conferidos en nuestra fe, entonces tendría excusa para decir, de repente, yo no soy responsable de mis actos. Pero fíjense en que aún el pagano, aún el ateo, aún personas que no conocen a Dios en general, son ante el tribunal del Señor juzgadas en el amor. Por lo tanto, una persona, aunque no conozca los 10 mandamientos y nadie le ha hablado de Dios, en el momento que llega ante el tribunal del Señor, lo va a juzgar en los actos buenos y en los actos malos. Así de que nadie se escapa de la justicia divina, porque todo ser humano fue creado con la capacidad para distinguir entre la oscuridad y la luz. Dios nunca envió al mundo a ninguna persona que no tuviera ese conocimiento, con la excepción de las almas víctimas, que son los retardados mentales, las personas que nacen desconectadas de los sentidos, los instintos y la razón, que no tienen conciencia ni voluntad propia. Esos son almas víctimas, que son el producto de un efecto que solo Dios conoce y que es un estado de santidad. Es más, son una bendición para la familia, pero para aquellos que no son creyentes e ignorantes o creyentes e ignorantes, parecen que fuera un castigo o una maldición, cuando al contrario es una bendición, porque en esa forma purifica, edifica, crece la humildad, la compasión, la misericordia, la caridad, crecen con un hermano o un hijo que tenga esas condiciones humanas. Por lo tanto, si lo miramos desde el espíritu, es una bendición. Si lo miramos de la carne y del mundo, es una maldición. Depende del lado que usted esté. La misma realidad pasa con una persona que nace con una debilidad humana en su humanidad, que tiene esa tendencia a estar atraído al mismo sexo. Esa es una cruz, obviamente, porque si esa persona físicamente está más atraída a los hombres como hombre, pues es una cruz que lleva, ¿cierto? Una cruz. San Pablo hablaba de un aguijón que tenía en la carne. Ese aguijón era un defecto que él tenía, él nunca dijo cuál era. Pueden ser millones de cosas, pero él mismo dijo que Jesús no se lo quitó, a pesar de que él le pidió que se lo quitara, porque lo dejó para que él fuera humilde. Entonces, puede ser que una persona que nazca con esas inclinaciones al mismo sexo y nunca ejecute ningún acto homosexual y sea una persona común y corriente, con eso se purifique y se santifique, porque vive con ese problema. Y ese problema posiblemente lo lleva a nunca poderse casar con una mujer, porque como hombre tiene más atracción hacia los hombres, pero tampoco esa persona, por ejemplo, a lo mejor nunca consumó un acto sexual con otro hombre porque supo que eso no se debía hacer. Entonces se santificó en su propio defecto, y esa es una bendición que Dios le dio, porque se convirtió en gracia y en cualidad humana, en virtud. Entonces los defectos humanos nuestros se pueden trasladar a las virtudes. Todo defecto se puede convertir en virtud, como lo que hablaba yo de San Francisco de Sales. Su mal genio se convirtió en tal virtud que la gente lo conoce como el apóstol de la paciencia, y no lo era. Él mismo apareció después por todas las huellas que quedaron y el testimonio de su propia vida, que de todo tenía menos de paciente. Y fíjense en lo que él mostró: se santificó en la impaciencia. Así de que, ¿cuántas personas llevan por dentro ese flagelo de tener por dentro una atracción al mismo sexo, pero nunca lo dejaron salir?
nunca dejaron desbordar sus pasiones y nunca cometieron ese pecado. Porque nunca lo dejaron desbordar, lo mantuvieron amarrado, porque el Señor les dio la gracia de que el espíritu fuera más fuerte que la carne. Entonces, supongamos que una persona ha caído en eso y se levanta otra vez, se para y nunca lo vuelve a hacer. Qué alegría saber que uno puede caerse en una debilidad que uno tiene, reconocerla, pararse y no volver a caer, y seguir adelante con la cabeza levantada, sabiendo de que yo tengo en mí una tendencia, como dice San Pablo, una ley que me inclina al mal. Pero en mí, al mismo tiempo, a pesar de hacer el mal que no quiero hacer, y ese mal termino haciendo, en mí hay una fuerza espiritual que es Cristo, que si yo continúo alimentándome con ella, me va a terminar dando la fortaleza para superar todas mis debilidades, sin importar cuáles sean. Porque hablando del homosexualismo, estamos hablando del lesbianismo, estamos hablando de una desviación sexual que puede caminar en todos los niveles. ¿Cuántas personas mantienen una vida impura solamente de pensamiento? ¿Cierto? Solamente de pensamiento. Hay personas que orgánicamente y genéticamente no tienen una inclinación como química hacia el mismo sexo, pero la tienen mentalmente, porque se han pervertido mentalmente por las costumbres que tienen. Hay gente que mira películas de pornografía y termina teniendo toda clase de tentaciones homosexuales o lesbianas, de lesbianismo, por las prácticas de las costumbres y los malos hábitos. Entonces hay muchos niveles de depravación y degeneración en el hombre. Pero esas cosas no nos condenan siempre y cuando nosotros las rechacemos, las descubramos como abominación y se las entreguemos al Señor como un vicio del cual nos queremos liberar. Porque en ese momento toda la corte celestial llegará a rescatarnos y seremos liberados y sufriremos. Ustedes se dan cuenta cómo sufre el adicto a la heroína para salir de su adicción. Le duele todo, se revuelca, porque algún estado químico fue reemplazado por la heroína en el estómago, en su sistema digestivo, como el que fuma. La nicotina reemplaza algunos jugos gástricos, entonces lo necesita para la digestión. Si no fuma, no puede digerir. Hay personas que esos vicios forman adicción ya física, química. Lo mismo sucede con esas adicciones mentales y también hormonales. Pero ¿qué pasa? El Señor nos da la fuerza para liberarnos de toda adicción y de todo vicio, porque Dios está por encima de todas las cosas. Lo que tenemos que hacer es absolutamente obedecerle a Dios. Porque si nosotros le obedecemos a Dios y confiamos en Él, no hay un solo vicio que pueda quedar vivo, ni de pie. Porque Dios es más grande que cualquier vicio. Dios supera todas las posibilidades que hay en el hombre de perder. Porque nosotros tenemos todas las de perder. Si es dependiendo de nosotros, nunca podríamos entrar al cielo. Jamás podríamos hablar de virtudes. Nunca podríamos hablar de gracias. Porque nada de eso depende de nosotros. Entonces, lo más importante de esta reflexión es recordarnos que debemos tener, sobre todo con el homosexual y la lesbiana, caridad, compasión y amor, para que nuestros ojos nunca los discriminen y nunca los acusen. Pero hay una cosa que tenemos que tener siempre en cuenta: nunca podemos mirar con caridad y compasión el homosexualismo o el lesbianismo, porque es Satanás puro, vivo, al frente de nosotros. Eso lo tenemos que denunciar. Ese es el pecado, y ese pecado no lo podemos aceptar. Por lo tanto, oremos mucho para que nuestras comunidades sean liberadas del espíritu de homosexualismo y lesbianismo, para que nuestras mentes se liberen de todos los vicios que hemos adquirido por las malas prácticas de los medios de información que acudimos, por todas las cosas que leemos, por las cosas que aprendemos en medio de la sociedad donde estamos conviviendo, por la vida social que llevamos. ¿Quién sabe cuántos niveles de perversión hay en los medios en que nosotros hemos crecido y hemos sido contaminados y pervertidos? Y todas esas cadenas pueden ser rotas en nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el Señor que nosotros tenemos. Un Señor misericordioso que todo lo puede, todo lo sabe, todo lo conoce, y en Él descansan todas las cosas, porque todas fueron creadas por Él, en Él y para Él. Por lo tanto, no hay nada que le quede grande al Señor. Lo importante es que nosotros tengamos un acto de contrición perfecto. Casi, miren, ninguna persona, por santa que sea, se escapa del demonio de la impureza.
Ustedes leen los santos más increíbles y fueron tentados. San Francisco así se revolcaba entre las espinas para aplacar las pasiones de la carne por las tentaciones que el diablo le traía. Santa Gema Galgani la atacó un demonio de impureza por días seguidos.